Bueno, esto va a ser en realidad buen día, Rubén, el último jueves virtual, ¿sí? Ya está definido el grupo 1, ya me pasaron anoche, el grupo 2 está casi cerrado ya. Sí, voy a compartir en la plataforma la lista para que puedan verificar. También voy a subir la guía de trabajos prácticos que tienen que tener, ¿verdad?, al momento de llegar al laboratorio. Bueno, de eso ya hablamos mucho. Igual cualquier consulta me pueden hacer sin problema. Profe, Sí, Andrés. con el tema de la bata, ¿tiene que ser blanco? Blanca tiene que ser, sí. Y yo tengo uno verde, profe. ¿De qué? ¿De electromecánica? Sí, por ahí no, profe. Pero están buenas. Lo que pasa es que tienen que ser mangas largas también. Esos no son mangas largas, me parece. Presta de alguien, de otro grupo. ¿Vos a qué grupo te vas a ir? ¿Uno o todavía no tenés definido? Yo soy, yo soy del grupo 1, profe. Ah, entonces no vas a poder... Bueno, si alguien del grupo 2 ya tiene, puedes pedirle prestado. ¿Sí? Profe, y al final entonces, ¿quiénes forman los grupos? Mira, yo ayer en la clase, no sé si estuviste, les dije que ustedes podían armar, pero me dijeron que yo nomás arme, pero después me mandaron todo al privado. Porque era nomás por una cuestión de que por ahí vienen juntos a la facultad en el mismo auto, en la misma moto, no sé. Y entonces por ahí le convendría estar en el mismo grupo. Por eso nomás. Ya tengo dos. O sea, el resto voy a acomodar nomás si es que nadie me pasa. Profe, ¿podría alzar la lista de los grupos así para saber quiénes aún están disponibles? ¿Sí? El grupo 1 ya está completo. El grupo 2 casi. ¿Cuántas personas es? ¿Eh? No te ¿Personas es escuché. por grupo? 20 alumnos. Si son más, vamos a tener que ir incluyendo. Todavía pues no tengo toda la lista de matriculados. Les digo, a ver un poquito, le voy a enviar a los delegados para que sea más fácil, ¿sí? Le envío a los delegados, son los mismos, Jennifer, Walter, ¿sí? No sé si está Sí, Walter. profe. Sí, profe, está bien. Bueno, vos luego ya me mandaste uno, ¿verdad? Sí, Vos profe. fuiste uno. ¿Ah? Sí, profe, yo te envío Sí, uno. ese ya está completo. Le pueden preguntar a Walter por el grupo 1, está completo. No le voy a mandar a él si él luego me mandó. Profe, Sí, y con el tema de los días, o sea, el grupo 1 le toca el próximo jueves, entonces, ¿verdad? sí, y Y así sucesivamente. así sucesivamente, sí. El grupo 2, a ver, este es el que todavía no está completo. A ver qué dice. El grupo 2 lo que todavía no está completo, que le va a tocar el 24, creo que sería, un jueves después, ¿verdad? Por ahora, lo importante es el grupo 1, porque es el que ya se tiene que ir el jueves que viene. Y ese ya está completo. Y la lista de ese grupo tiene Walter Martínez, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Mientras que un grupo vaya a clases, el otro, o sea, los que sobran, ¿vamos a tener ese día libre o vamos a quedarnos con algún Se van a trabajo? sus casas, no hacen nada. Ah, ok. Por eso es lo que yo les dije, que si ustedes querían armar sus grupos, porque supongamos que su compañera con la que vienen tiene que quedarse y el otro se tiene que ir y viceversa, ¿entienden? O sea, no es que yo no quería hacer el trabajo. Mejores. Gracias. No es nada. Sí, no, no van a tener nada, ni siquiera van a tener nada para hacer a distancia. No es justo, ¿verdad? Bueno, a ver, me preguntan acá, este es el grupo que no está todavía completo. Sí, así es. Voy a contestar acá un mensaje. Bueno, entonces comienzo la clase de hoy. Voy a compartir una presentación. Igualmente pueden preguntar
por interrumpir y preguntar. Ustedes ya saben eso. No me enojo. Hoy ya estamos más, por suerte. Anoche tuvimos una buena participación, ayer de tardecita, mejor dicho. Entonces, vamos a continuar un poquito con lo que vimos anoche, ¿sí? Anoche hablamos, a la tardecita, hablamos de el agua, ¿no es cierto? Para repasar un poco de la distribución del agua en el planeta, hablamos del ciclo del agua, o sea, repasamos el ciclo del agua y después entramos ya en lo que sería la composición de las aguas naturales. Hablamos también de las fuentes, ¿eh? Si bien dentro del PowerPoint no había exclusivamente hablando de las fuentes, pero ¿verdad? Hemos charlado de los tipos de fuentes y ustedes incluso tomaron nota. Igual hay un material para subir a la plataforma. Todo está luego en el Drive, en realidad, ¿verdad? Pero voy a ordenar bien en la plataforma. Y empezamos en lo que sería el análisis físico. O sea, lo físico ustedes saben que es lo que no cambia la composición, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda alguno de los parámetros físicos que anoche hablamos? Capilaridad. Propiedad, eso es, ¿verdad? La propiedad del agua, muy bien. ¿Cuántas propiedades, ya que mencionas las propiedades del agua? Hablamos de capilaridad, ¿qué más otras propiedades interesantes tenía el agua? La polaridad. La polaridad, que era en realidad la responsable, ¿verdad? Principal de formar unos enlaces muy interesantes entre agua y agua, que se llamaban como... Puentes, creo que era. Puentes de algo. Puentes De de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, muy bien. Y esos puentes de hidrógeno se forman justamente por esa naturaleza polar que tiene el agua, por ese oxígeno electronegativo, ¿verdad? Muy electronegativo, y por los hidrógenos. O sea, dos condiciones hay que tener para poder formar puentes de hidrógeno. La presencia de un elemento electronegativo y hidrógeno unido a ese elemento. Entonces, eso tenemos en el agua, tenemos en el OH, tenemos en el ácido clorhídrico, HCl, en el ácido fluorhídrico, HF, tenemos también en el amoníaco. El amoníaco, ahora que anoche no les comenté, pero el amoníaco es una molécula bastante parecida al agua en cuanto a su estructura, digamos, a su geometría molecular. El nitrógeno es algo electronegativo, tiene 3 hidrógenos unidos a él y tiene 2 pares de electrones sin compartir. El amoníaco es un gas a la temperatura ambiente de la Tierra, a diferencia del agua, ¿verdad? Pero hay algunas teorías que dicen que si el agua es la molécula de la vida en la Tierra, el amoníaco podría serlo para otro lado, donde las temperaturas son diferentes. Hay memes y todo de eso, ¿verdad? Del marciano cayendo en el desierto y pidiendo amoníaco en vez de agua. Bueno, al margen, ¿no? Entonces también teníamos propiedades del agua muy interesantes, como por ejemplo su elevado punto de ebullición, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Por qué era elevado punto de ebullición? ¿Por la presión? No. Por la cohesión. Por la cohesión, muy bien, cohesión, es decir, estar ligadas, ¿verdad? Y eso es resultado de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Cada molécula de agua se liga a ¿cuántas moléculas de agua vecinas? 4, ¿verdad? 4, muy bien. ¿Y esas 4, a su vez? Otras 4. A otras 4. Entonces, las aguas forman así como redes entre ellas, ¿verdad? Y solamente hay un lugar del agua donde la
la fuerza de atracción o la cohesión es solo la mitad. ¿Dónde? Si yo tengo un vaso de agua, ¿dónde La es solo? superficie. En la superficie. Y por ese motivo, entonces, ¿qué pasa ahí en la superficie? Hay menos Se fuerza. evapora más fácil. Eso, muy bien. Se evapora a cualquier temperatura, ¿verdad? Pasa al estado vapor porque las moléculas tienen la mitad de la fuerza nomás atractivas de cohesión entre ellas, ¿verdad? Y si cualquier molécula de agua de ese vaso de agua puede pasar al estado vapor, ¿qué debe suceder para que eso ocurra? A ver, no me expliqué bien, capaz. No solo las moléculas de la superficie, sino cualquiera del fondo, para que vaya al estado vapor, ¿qué debe ocurrir? Debe llegar al punto de ebullición. Perfecto. Estuvieron atentos, anoche, por lo visto, algunos. Y también otros que por ahí no quieren nomás decir. Yo sé cómo es. Muy bien, entonces ese era el punto de ebullición y ese punto de ebullición lo que depende de la presión, porque alguien me dijo algo de la presión, ¿verdad? No sé quién era. Ese punto de ebullición lo que depende de la presión. ¿Quién se acuerda cómo era? ¿Aumenta con el aumento de la presión o al revés? Baja con el aumento de con la baja de la presión también. Baja la presión y ¿qué le pasa a la temperatura? Y baja también al punto de Baja. fusión Muy bien, Javier. O sea, lo que eso en matemáticas se dice que es directamente proporcional entonces, ¿verdad? Mayor presión, mayor temperatura, o lo inverso, menor presión, menor temperatura de ebullición. Ustedes mismos comentaban que si se hace vacío, ¿verdad? Se puede hacer que el agua hierva a temperatura mucho más baja de 100. Así mismo es. Muy bien. También, ¿alguien se acuerda de otra propiedad del agua? Era la capilaridad, ya me dijeron, elevado punto de ebullición. ¿Qué más? La flotabilidad del hielo. Muy bien, Luis. La flotabilidad del hielo, una peculiaridad del agua. Casi ningún otro líquido tiene esa peculiaridad. Cualquier otro líquido que se congele, su sólido va al fondo. O sea, tiene mayor densidad, ¿verdad? El agua, no. Muy bien. También estaba su elevado poder calorífico, ¿verdad? ¿Sí? Eso hace que el agua pueda conservar el calor. Y eso para los seres vivos es fundamental, ¿no es cierto? Para los seres vivos. Y por supuesto para las industrias y eso también. Luis. Y después está el alto calor de vaporización, que tiene un efecto moderador de la temperatura, ¿o no, profe? Así mismo, estuviste tomando nota muy bien, perfecto. Modera la temperatura, por ejemplo, si nosotros hace mucho calor, ¿qué nos pasa? Empezamos a transpirar, ¿verdad? Transpiramos. Entonces, en la transpiración estamos perdiendo agua. Por cada gramo de agua que se evapora y se condensa sobre nuestra piel, nosotros estamos perdiendo 540 calorías. No adelgazamos, no son 540 calorías de adelgazar, sino es el calor que encierra, ¿verdad? El calor de vaporización del agua. Y eso hace que uno se enfríe, ¿no es cierto? Uno se enfría, o sea, para eso transpira, para enfriarse cuando hace mucho calor. Entonces, por eso dice que tiene un efecto moderador, ese elevado poder calorífico. Muy bien. Después de que terminamos de hablar de las propiedades del agua, toda responsable prácticamente de la cohesión producto de los puentes de hidrógeno. No se olviden de eso, ¿sí? Después de eso ya empezamos nosotros a ver la composición, que es lo que vamos a trabajar también en el laboratorio, es decir, de qué está formado ahora el agua, de qué tipo de sustancias. Entonces acá voy a... ¿se ve mi PowerPoint o no compartí?
Sí se ve, profe. Se ve. Bueno, entonces acá justamente dice eso. Voy a agrandar un poco. El agua es así como un solvente universal, ¿eh? Porque tiene la capacidad de disolver muchísimas sustancias, a veces en grandes cantidades, depende si hay o no en el suelo esas cantidades, ¿verdad? O, bueno, en cuanto a gases, por ejemplo, hablamos también anoche que los gases se disuelven solamente bajo presión, pero siempre hay cierta cantidad de gases disueltos en las aguas naturales, ¿sí? El agua químicamente pura, es decir, H2O que no tenga nada disuelto en la misma, no se encuentra en la naturaleza. Eso tenemos que tener bien claro. Antes se consideraba que el agua de lluvia era como un agua destilada, digamos, porque como vimos anoche en el ciclo del agua, el agua se evapora, ¿no es cierto? Cuando el agua se evapora, se va como agua, H2O, no lleva consigo nada. Forma las nubes y luego la lluvia cae, ¿no es cierto? Entonces, el agua destilada era algo así como, el agua de lluvia era algo así como el agua destilada. Pero eso ya cambió muchísimo en los últimos años porque tenemos una polución de la atmósfera muy grande por gases de los automóviles, gases de las industrias, etc. Entonces, cuando el agua cae en la lluvia, arrastra o disuelve otra vez esos componentes y entonces esa agua de lluvia no es agua pura. Entonces, bien claro acá, no se encuentra en la naturaleza el agua químicamente pura. ¿Por qué? Porque si aunque sea del fondo de la tierra va a disolver, porque es un solvente, va a disolver sales del suelo, etc. También disuelve gases, como dijimos anoche, bajo presión se disuelve todavía más. Los gases permiten, por ejemplo, la vida acuática, ¿verdad? Los peces respiran ese poco oxígeno disuelto que hay en el agua. Disuelve otros líquidos, por supuesto, y los sólidos, que serían las sales. ¿Qué cantidades de estos componentes puede disolver el agua? Va a depender del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, las aguas superficiales tienen más gases y tienen más turbiedad, pero no tienen más sales. O sea, no tiene tanto contenido de sales. Pero sí, las aguas de pozo profundo, artesiano, por ejemplo, pueden llegar a tener grandes cantidades de sales que disuelve del suelo. Y a veces tiene tanto que no se puede utilizar. Pasa eso también frecuentemente. Entonces, por su capacidad que tiene para disolver las sales, el agua líquida es la que contiene más solutos. Las aguas congeladas, por ejemplo, en los glaciares, en los polos, en el Ártico, en el Antártico, ese hielo tiene pocas sales. Por eso los glaciares son en realidad agua dulce, como vimos ayer, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el agua sólida en el mar, donde está llenísimo de sal. Sin embargo, cuando se forman los témpanos o los glaciares, atrapa solamente es por atrapamiento nomás, no por disolución. O sea que el agua en realidad se congela en forma bastante pura. Entonces es como un almacenamiento también de agua dulce rodeada de agua salada. Eso para tener en cuenta también, ¿sí? No es que no tiene, pero tiene... Profe, ¿sí? Escucho. entonces los glaciares son de agua dulce. Sí. Ayer justamente compartimos un PowerPoint donde el 2,5% de toda el agua del planeta es agua dulce. Solamente el 2,5%. Y de ese 2,5%, el 2% le corresponde a glaciares. Profe, ¿y lo de los acuíferos, cómo sería? Agua dulce. Y contiene muchas sales, generalmente. Porque los acuíferos están en forma subterránea. Entonces, si bien puede ser alimentado por el deshielo, ¿sí?
Sin embargo, como está subterránea, disuelve las sales del suelo. No sé si me explico. Entonces son aguas que contienen sales. Ojo que esas sales, ¿verdad? No son dañinas, salvo que tengan mucho. En realidad nosotros, el agua potable que consumimos, por ejemplo, tiene que tener sales, ¿verdad? Importante para nosotros. Ahora, otros usos, ¿sí? ¿Y el agua mineral? ¿Qué es la diferencia con el agua normal? Y el agua mineral es justamente el agua que contiene minerales o sales, ¿verdad? Por ejemplo, tiene mucho bicarbonato, entonces levanta el pH a esas propagandas de las aguas que dicen agua de pH 8. Entonces hacen como un marketing, ¿verdad? Porque tiene mucho bicarbonato de sodio, de calcio, etcétera, minerales que nuestro organismo necesita. Ahora, si esos minerales son, por ejemplo, tienen exceso de sodio, ahí ya puede haber un grupo de personas que no pueda consumir esa agua mineral. Por ejemplo, los hipertensos. ¿Se entiende? Hay agua mineral natural y hay agua mineralizada. Dasani, por ejemplo. ¿Conocen, verdad? El agua de Coca-Cola. El agua Dasani es mineralizada, es decir, que es un agua de alguna fuente, probablemente pozo profundo, a la que se le equilibra, ya sea agregando, generalmente agregando, porque sacar es complicado, pero también puede ser sacando o agregando determinadas sales minerales que son favorables para el organismo, para mantener lo que se llama el equilibrio hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico, es decir, que tengamos líquido, hidro, y que tengamos los electrolitos o sales, se llaman electrolitos porque son todo con carga, ¿sí? Que nuestro organismo necesita. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el agua salada y el agua dulce en su composición química? La cantidad de sales que tiene. No solo cloruro de sodio, que es lo que es salado para nosotros. Por ejemplo, el agua de mar tiene como 25% de sales. A ver, este año van a dar con la profe Nenu eso todo, que significa 25%, pero todos sabemos manejar porcentaje, ¿verdad? 25% significa que tiene 25 gramos de sales varias disueltas en un total de 100 ml de solución. ¿Entienden? O sea, es mucho, un cuarto del agua de mar, son sales. O sea, que vos si te pones a evaporar el agua de mar, te va a quedar un montón de sólido. ¿Entendés? Y el agua dulce tiene, pero tiene poquito. No impacta en el sabor ni nada. No podemos tomar el agua de mar. ¿Por qué no podemos tomar el agua de mar? Por la alta cantidad de sal que tiene. ¿Y qué nos hace? A ver, ¿qué sabemos de la... Creo que nos seca. Exacto, porque hay una propiedad también del agua que se llama ósmosis. Vamos a dar ahora también cuando entremos en tratamiento de aguas 2. Ósmosis es un fenómeno natural, espontáneo, o sea, ocurre solito, donde un solvente como el agua siempre migra hacia donde hay más solutos. Siempre migra hacia donde hay más solutos. Migra solito, si es que puede pasar, y el agua pasa en realidad cualquier membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el agua salada? El agua de mi sangre va a pasar hacia el intestino. ¿Y eso qué me va a ocasionar? Tremenda. ¿Qué me va a ocasionar? Deshidratación. Diarrea. Me va a dar una tremenda diarrea que me va a deshidratar, como dijiste. Muy bien. Genial. Aprendemos muchísimas cosas, ¿verdad? Así cosas muy cotidianas. Todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación físico-química. Así nomás les digo.
Físico, químico. Profe, a mí justamente no presté atención a la parte en el que los gases también se disuelven en el agua. Si los gases se disuelven en el agua solitos por la presión atmosférica, por ejemplo, o la presión de la atmósfera, entonces se disuelven en el agua los gases que hay en la atmósfera. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, pequeñas cantidades de otros gases, se disuelven en el agua en forma natural. Si uno quiere disolver más gases en una muestra de agua, lo que tiene que hacer es inyectar el gas a presión y tapar bien el recipiente para que ese gas no escape. Ejemplo típico de las gaseosas y eso, ¿verdad? Hablamos anoche que hay una ley, ya imagínense que es así o así, porque hay una ley. Dice que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión. La solubilidad. ¿Solubilidad qué quiere decir? Que se disperse ese componente en el otro. Eso es solubilidad. No sé si me expliqué. Sí, profe, gracias. Bueno, en las aguas naturales, superficiales, ríos, arroyos, etcétera, la cantidad de gases que hay es la que se puede disolver por la presión atmosférica. Generalmente muy poco, pero suficiente, ¿verdad?, para la vida. Esa es una de las razones, ¿verdad?, por las que las aguas que se contaminan mucho con materia orgánica de las industrias o de la actividad humana, enseguida pierde su capacidad de, por ejemplo, de que se críen los peces, porque hay tan poquito oxígeno para ellos disuelto y encima, si se contamina con materia orgánica, eso consume oxígeno para descomponerse y ahí termina con los pocos gases que puede tener el agua. Bueno, acá tenemos, anoche, siguiendo un poquito lo que habíamos visto, eran tres, creo que les expliqué, tres parámetros físicos que se buscan en las aguas. La turbiedad o turbidez, ¿cuáles eran los otros dos? Algo muy relacionado con la turbiedad. Ese ya era el color. El color. Para mí que ya no me escucharon más y se fueron todos. El color y uno más. Olor. El olor, ¿no? El olor. Y ahí habíamos terminado, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, lo que en el laboratorio haremos el próximo jueves es justamente medir la turbidez. El olor es muy subjetivo, hay que calentar un poco a 60 y oler a ver si huele a algo, se hace muy fácil. Y el color lo haremos por apreciación directa, nomás así rápidamente en un vaso. Y vamos a entrar ya con otro tipo de análisis que tienen que ver justamente con la cantidad de sales, por ejemplo, y con algo que ustedes ya conocen seguro que se llama el pH, ¿sí? Bueno, como eso vamos a hacer, no vamos a hablar mucho hoy, quiero introducir un poco qué métodos analíticos se utilizan para analizar el agua. Y acá nombro algunos y voy a describir verbalmente nomás, porque de esto van a tener una tarea que va a ser prácticamente la única tarea que deban entregar sobre el laboratorio. Entonces no se desesperen. Una vez más van a hacer. Tenemos los que se denominan métodos gravimétricos. Gravimétricos, ¿qué será que es? ¿Medición de qué ha de ser? No sería relacionado con la gravedad y todo eso. Con el peso. El peso, sí, está relacionado con la gravedad, muy bien, sí. El peso o la masa, ¿verdad? Nosotros usamos directamente el peso porque tenemos siempre la influencia, ¿no es cierto?, de la gravedad, así que usamos el peso. Entonces podemos utilizar métodos gravimétricos para poder averiguar los componentes que tiene el agua. Algunos, otros necesitarán otros métodos, ¿verdad? A ver si así rápidamente me dice alguien, ¿qué instrumental será que voy a necesitar así de entrada para los métodos gravimétricos? Balanza de precisión. Exacto. Necesita una balanza, ¿verdad? Porque si tenemos que pesar, necesitaremos balanza,
generalmente de precisión, como dijo alguien por ahí, o sea, una balanza que se denomina analítica, que puede medir, hacer pesadas con incluso 4 decimales. Es decir, por ejemplo, 2,2340 gramos. O sea, con 4 decimales. O sea, balanzas de precisión. Sí, muy bien. Y otros materiales también. Los métodos gravimétricos se usan en análisis de agua principalmente para medir o para saber la cantidad de sólidos disueltos que tiene, por ejemplo, las sales, ¿verdad? Para saber pesar, por ejemplo, la cantidad de turbiedad también se puede pesar, el lodo que pueda contener, etc. Principalmente ahí radica la aplicación, digamos, de los métodos gravimétricos. Los métodos volumétricos sí usamos muchísimo prácticamente para determinar casi todos los componentes comunes del agua, que vamos a ir viendo cuáles son, ¿no es cierto? Y para los métodos volumétricos necesitamos materiales e instrumental que puedan medir volumen. ¿Alguien puede acordarse al menos uno? Un material volumétrico, química 1. Lo que pudimos llegar a hablar del laboratorio. Está complicado, ¿eh? La pipeta aforada. Pipeta aforada, muy bien. Aforada quiere decir que tiene una marca exacta, ¿verdad? Genial. Matraces aforados. Matraces aforados, súper. La bureta, no sé si se recuerdan, era como una pipeta. ¿Eh? Vaso de precipitado, ¿verdad? Ese no es para medir volúmenes, ese es para contener volúmenes. Pero está bien. Para contener cierto volumen de líquido, tiene medida, pero no son medidas exactas como para fiarse de ellas. ¿Sí? Bueno, pero principalmente acá hay un material volumétrico muy usado para estos métodos que es la bureta. La bureta, que era como una pipeta larga, ¿no es cierto?, que tenía una canillita, por decirlo así, abajo para ir goteando el reactivo desde ahí. Y estos métodos utilizamos para medir la alcalinidad del agua, la dureza, los cloruros, el calcio, el magnesio, para muchísimas, como vamos a ir viendo en su momento. Estas siguientes determinaciones conductimétricas, ¿a qué será que se debe? Conductimétricas, ¿qué ha de medir? La conductividad eléctrica del agua. Eso, muy bien, la conductividad eléctrica del agua, ¿sí? Y esta conductividad eléctrica está directamente relacionada con la cantidad de sólidos disueltos, o sea, los electrolitos, que tienen carga, porque tienen que tener carga, pues, ¿verdad?, para conducir la corriente eléctrica. El agua pura no conduce la corriente, ¿sí? Pero las otras aguas naturales sí pueden conducir más o menos de acuerdo a la cantidad de sales o electrolitos disueltos. Esto, por ejemplo, esta determinación conductimétrica vamos a usar para medir la conductividad del agua, la presencia de sales. Luego tenemos determinaciones potenciométricas, que son similares a las otras, ¿verdad? Pero lo que miden es un potencial o una diferencia de potencial entre un circuito que tiene el equipo y otro que formaría la muestra de agua. Y los equipamientos se denominan potenciómetros. Vamos a usar potenciómetros en la determinación del pH. ¿Sí? Luego tenemos métodos colorimétricos que se basan en la medición del color, pero el color, no precisamente el color que tiene el agua, que puede llegar a tener o no, ¿verdad?, sino que si queremos saber algún componente, podemos convertir ese componente en un derivado coloreado, en un derivado químico que tenga color, y entonces por la intensidad de ese color poder determinar la cantidad que tiene.
Son métodos muy interesantes. Los equipos se llaman colorímetros, ¿sí? La fotometría también está muy relacionado con este otro que se llama espectrometría, ¿no es cierto? Que utiliza la luz como una forma de poder, a través del paso de esa luz del agua, poder determinar la presencia de algún componente. Como por ejemplo, en el caso de la turbidez, ¿verdad? También puede entrar acá. La espectrofotometría es la utilización de equipos que tienen la capacidad de absorber determinada longitud de onda de la luz, ¿no es cierto?, por la presencia de alguna sustancia. O sea, al revés voy a decir. La presencia de ciertas sustancias en el agua, como pueden ser los nitratos, por ejemplo, pueden absorber la luz de determinada longitud de onda, ¿sí? Y entonces se mide la intensidad incidente y la intensidad que sale de esa luz, y por diferencia calcular la composición. Entonces, Profe, creo que algo así funciona el alcoholímetro. sí, algo así funciona. El alcoholímetro, hace una reacción redox adentro. Es un potenciométrico el alcoholímetro. Potenciométrico. Hay algunos alcoholímetros, porque hay varias clases que son colorimétricos. O sea, ¿qué hace ahí? Vos soplás, el oxígeno reacciona con el alcohol reacciona con unos componentes que están adentro del aparatito y te puede generar una sustancia con color que mide directamente, o sea, que tiene un colorímetro en ese aparato tan chiquitito. Esa es una manera. Hay otros que lo que hacen es, como el alcohol es un agente oxidante, o puede actuar como reductor, también depende del reactivo que tenga el aparato, pero supongamos que se oxide el alcohol y me dé un ácido. Y ese ácido hace cambiar el potencial de una celda que tiene el aparato ahí adentro. Y de acuerdo a la intensidad de ese cambio, el aparato traduce o transduce, es la palabra correcta, tiene un transductor que calcula ya solito que si cuánto potencial le hizo variar a cuántos gramos de alcohol corresponde. Así funciona, más o menos. Muy interesante, pero puede tener ambos, puede tener un potenciómetro o puede tener también un colorímetro. Ahora, lo que tienen estos nuevos aparatos es que tienen transductores instantáneos. No tenés que hacer ni un cálculo, no tenés que comparar colores ni nada, sino que directamente ya calcula y te saca en gramos de alcohol, ¿verdad? Pero en realidad está midiendo otra cosa. Está midiendo, por ejemplo, el potencial que varió. ¿Entienden? Bueno. Espectrofotometría, como les dije, entonces mide también el color, pero tiene la particularidad de que no es así como un colorímetro que mide nomás el color, sino que en la espectrofotometría se selecciona una longitud de onda para absorber determinado color del componente. Longitud de onda es, ¿verdad?, la distancia que hay entre dos crestas, ¿verdad?, de la luz. ¿Sí? La luz blanca, eso solamente ya dieron en física alguna vez. La luz blanca ahora tiene varios colores, ¿no es cierto?, con determinadas longitudes de onda, ¿sí? Y este último, espectrometría, se basa, esos son aparatos bastante más grandes, por decirlo así, caros, no tenemos, ¿verdad?, comúnmente en los laboratorios, que se denominan espectrómetros. Por ejemplo, el espectrómetro de masa, que descompone toda la muestra, por decirlo así, y lo que hace es medir los pesos atómicos de los componentes. Por eso, por ejemplo, o la masa de cada uno.
y de acuerdo a eso compara con los patrones que dispone el equipo y te dice tiene tanto de calcio, tanto de sodio. Se usa principalmente para metales y toda sustancia que esté en pequeñísima cantidad. Todos estos métodos no son exclusivos del análisis de agua. No son exclusivos. Se pueden usar prácticamente para el análisis de cualquier cosa. Suelos, a veces gases. Muchos de estos se usan también en el análisis de sangre, por ejemplo. El compañero describió el uso en la determinación del alcohol presente en el aliento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene muchas aplicaciones, pero yo les voy a pedir en esta actividad que ustedes busquen la utilidad de cada uno en el análisis de agua. Alguito yo ya les fui mencionando, por ahí después van a poder acordarse más, ¿verdad? Van a enumerar los materiales y equipos o instrumentos. Voy a agregar acá. A ver, un poquito. Disculpen, pero después no me quiero pasar ahora. Equipos utilizados. Equipos o instrumentos. Por ejemplo, en la gravimetría se utiliza la balanza, se utilizan cápsulas para poder calentar, estufa, se utiliza desecador para poder después de secar, dejar que se enfríe sin que absorba humedad, desecador que describimos en Química 1, etc. Y en cuanto a la utilidad, van a decir, bueno, se usa para los sólidos totales en agua. Pueden investigar, van a encontrar en cualquier página de internet, en Google. Describir brevemente la función de cada uno. Por ejemplo, si cápsula de porcelana para secar, evaporar, estufa para secar a cierta temperatura, balanza para pesar los componentes así, cortito, ¿sí? Si pueden, si encuentran, adjuntan también imágenes y entregan en la plataforma en una tarea que todavía no creé, pero ya oportunamente voy a crear. Y como les dije recién, va a ser el único trabajo que ustedes van a entregar en la sección de laboratorio. O sea, no se pueden quejar, tienen que hacer un lindo trabajo individual, sin copiarse, porque yo reviso y si encuentro muchas copias, generalmente bajo mucho los puntos o anulo, ¿verdad? Entonces, solito aprovechen que va a ser la única que van a hacer y además que van a aprender bastante, porque no va, si bien yo les pido que busquen la utilidad en el análisis de agua, pero van a aprender mucho para otras cosas también. Bueno, a ver qué hora es. Bueno, tengo un poquitito de tiempo para mostrarles, por ejemplo, que la medición del pH, hasta las 12 vamos a dar clase. La medición del pH, por ejemplo, que les dije que se hacía en forma potenciométrica, ¿verdad? O sea, con un potenciómetro, ¿sí? ¿Qué es el pH? Yo creo que vieron en Química 1, pero bueno, vamos a recordar un poquito. Mide la intensidad, ¿sí? Profe, una consulta. Y estaba hablando de que el pH se mide con el método potenciométrico. Sí. ¿Y cómo sería eso de los papelitos que dan colores y eso? Sí, muy buena pregunta. El de los papelitos son indicadores de pH. Son sustancias que tienen un color determinado a un pH y tienen otro color a otro pH. O sea, el pH les hace cambiar el color a esas sustancias. Entonces, en las tiras de pH se ponen unos papelitos y esos papelitos están embebidos en cada indicador. Si, por ejemplo, tiene 5 almohadillas, porque hay algunos que tienen 5, otros que tienen 10 almohadillas en las tiritas. Cada almohadilla es un trozo de papel de filtro, es un papel que absorbe, embebido
en un indicador de pH, que tiene un determinado cambio de color en un rango de pH. Por ejemplo, entre 3,5 y 4 es verde, por decir, y así. Y cada almohadilla de esa tira tiene un indicador diferente que cambia en un rango diferente. Entonces, con el conjunto de almohadillas de la tira se puede abarcar todo el rango del pH. Eso se introduce en la muestra y se compara con una cartilla de colores para sacar el pH. No es un método potenciométrico, es un método químico, directamente es un método químico. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo les voy a mostrar en el laboratorio, porque nosotros en realidad en aguas medimos con potenciómetro, pero les voy a mostrar cómo son las tiras y también vamos a sumergir en el agua para que puedan comparar. ¿Sí? Prometido. Hacemos luego todos los años eso. Bueno, esta P minúscula se hace esta P, chicos. Esta P adelante del hidrógeno significa que a la concentración de hidrógenos del agua o de hidrogeniones, H+, H+ así, a la concentración o cantidad de hidrogeniones del agua se le sacó logaritmo de base 10. Eso quiere decir la P minúscula. No quiere decir potencial hidrógeno, no es una P de potencial. Es una P que nos está indicando matemáticamente, o sea que se sacó logaritmo de base 10. ¿Para qué? Para utilizar valores más redondeados. En vez de usar 0,003, si uno le saca el logaritmo de base 10, vamos a obtener 3, creo, redondito, ¿entienden? Por eso. Esta P minúscula no es exclusiva del pH, hay en química muchas otras concentraciones que también se le saca el logaritmo de base 10 y entonces tiene que figurar la P minúscula adelante. Por ejemplo, la constante de equilibrio de los ácidos, pKa, o de las bases, pKb, etc. Repito, esto se hace con el objeto de convertir números que tendrían muchos decimales en valores enteros, ¿sí? Bueno, entonces el pH lo que mide es la intensidad de la reacción ácida o alcalina del agua. No mide la concentración total de ácidos o álcalis presentes. Álcalis es lo mismo que base, ¿sí? Ustedes ya dieron en química 1 que es un ácido y que es una base. Una sustancia ácida se define como aquella que libera iones hidrógeno en solución, ¿sí? Cuanto más iones hidrógeno o hidrogeniones tenga el agua, su valor de pH será más bajo, o sea, el agua será más ácida. Si recuerdan la escala, ahora acá tenemos la escala. Va de 0 a 14 la escala de pH. De 0 a 6,9 decimos que la sustancia es ácida. 7 nomás, solo ese valor de 7 es neutro. Y por arriba de 7 a 14 decimos que la muestra es alcalina o básica. Es lo mismo, alcalina o básica, ¿sí? Esta escala del pH, no sé si alcanzaron a dar en química 1, pero no es que alguien dijo nomás, vamos a ponerle de 0 a 6,9 ácido. No es deliberado, sino que la escala se obtiene a partir del producto de ionización del agua. Producto de ionización del agua es el valor de la constante de equilibrio, agua más agua que me da hidrogenión o hidronio, ¿verdad? Más OH, ¿sí? La constante de equilibrio de esa reacción a 25 grados centígrados tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Y ese valor me da el extremo de esta escala. Luego, si la cantidad de hidrogeniones es igual a la cantidad de oxidrilo, su valor es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces,
su pH es 7 y así. O sea, eso ya es de teoría de química 1, pero lo que les quiero decir es que esta escala no es inventada. A eso me refiero. Acá está. La escala deriva del valor absoluto del producto iónico del agua, KW es el producto iónico del agua, ¿sí? Resulta muy importante observar que la escala de pH es logarítmica. Entonces, esto tiene una consecuencia muy importante, chicos. Tenemos que manejar esto. Si yo digo que una muestra de agua tiene un pH de 7 y otra tiene un pH de 8, no, o sea, significa que tiene diferencia de 1 nomás, pero en realidad, como esos valores son logarítmicos, la diferencia es de 10 veces, chicos. 10 veces. Por cada diferencia de valor de pH en un número, la diferencia es en realidad de 10 veces. Entonces, el pH tiene que ser expresado en un valor lo más exacto posible, si es posible con decimales. Por ejemplo, 7,5, 6,3, etc. O sea, no es lo mismo decir que tenga 6 que tenga 7. En realidad acá hay 10 veces de diferencia. Tengan en cuenta. Profe, Sí, pero entonces a mayor pH menor concentración, ¿verdad? De iones. de iones hidrógeno. De iones hidrógeno, sí. A mayor pH, por ejemplo, pH 8, es menos ácida. 8 ya es en realidad alcalina. Así es. Y a menor valor de pH, más ácida. Ahí es donde no va de la mano, digamos. Más ácida es cuanto menos es el valor del pH. Por ejemplo, pH 2 es más ácida que pH 3 o pH 4. ¿Sí? Para abajo va, a ver, vuelvo a esto. Esto va para abajo, la acidez aumenta hacia el 0. ¿Sí? Y esto, la acidez disminuye hacia el 14 o lo que es lo mismo, la alcalinidad aumenta hacia el 14. Bueno, entonces recordar que la escala es logarítmica, por eso esta P. Ahora vamos a lo que son el pH en las aguas. Esto tenemos que manejar, no porque tenemos que saber para química 2. Esto tenemos que saber nosotros porque el agua es nuestro líquido vital, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber de conocimiento general, nomás les digo. Encima de este PowerPoint, acá siempre esto sale en el examen, ya le aviso luego. Porque esto se da en teoría también, ¿sí? El valor depende de la fuente. Fuente ya hablamos, ¿verdad? Subterránea, superficial, etcétera. Y también si es dulce o salada. Y del grado de contaminación antropogénica o industrial que pueda tener el agua. Las fuentes de agua dulce, cualquiera de estas, ¿verdad?, que tienen un pH inferior a 5 o mayor a 9,5, no soportan la vida vegetal, ¿verdad?, ni especies animales. Parece que me estoy quedando sin batería, sí. Un ratito voy a enchufar. O sea que el pH de las aguas naturales no puede ser ni menor a 5 ni mayor a 9,5. Tengan en cuenta esto. Aguas naturales digo, no digo agua tratada. El agua tratada que nos llega a nosotros a nuestra casa tiene valores de pH corregidos. Se corrigen para que tenga 7 y algo, ¿no? En el caso de aguas oceánicas, ¿verdad?, donde tenemos un sistema de amortiguación o buffer, carbonato, bicarbonato, opera efectivamente, el pH prácticamente es constante. Impresionante esto, parece la sangre. La sangre también tiene un pH sumamente constante, no puede salir de ahí. Si sale del rango, ya te enfermas gravemente. 8,1 a 8,3 nomás el pH de las aguas oceánicas. Fíjense un poco. Bien chiquitito el rango. ¿Y por qué esto? ¿Qué es lo que es esto?
Como tiene muchas sales, bicarbonatos, carbonatos, cloruro de sodio, cloruro de calcio, una cantidad muy grande de clases de sales, entonces se forman entre esas sales sistemas que se llaman buffer o amortiguadores que tienen la particularidad de que si hay exceso de hidrogeniones, una de ellas las captura. Y al revés, si faltan hidrogeniones, las cede en forma espontánea. Esos son los buffers o amortiguación que nosotros también tenemos en la sangre. Nosotros tenemos unos cuantos buffers en la sangre que hace que nuestro pH de la sangre se mantenga entre 7,4 y 7,42. Ahí no. Si eso sale de ahí, se nos arma un desastre. Así nomás les digo. Acidosis metabólica que nos puede llevar inmediatamente a la muerte. Entonces, en las aguas naturales dulces, los pH pueden ser bastante variables. Fíjense que entre 5 y 9,5 tenemos un amplio rango, ¿verdad? Ojo a esto, chicos, por favor. En las aguas oceánicas, salvo en la costa, acá, en las aguas cercanas a las costas de los mares, el pH puede alejarse de este rango, 8,1 a 8,3, por la actividad humana, ¿verdad? Las descargas, la respiración celular, etcétera, etcétera. La fotosíntesis que puede haber en las aguas poco profundas también afecta el pH. Algas, por ejemplo, o plantas acuáticas que hacen fotosíntesis. Pero en el océano abierto, fíjense, recuerden esto, el rango de variación del pH es sumamente pequeño. Entre 8,1 y 8,3 nomás puede variar. ¿Gracias a qué? A esos sistemas de amortiguación o buffer que tienen las aguas de mar. Repito, las aguas dulces de cualquier fuente, ¿verdad? Pueden tener un amplio rango de variación que puede ir entre 5 y 9,5. O sea, nosotros podemos encontrar agua que tiene pH 7, podemos encontrar agua que tienen pH 5,5, que tienen pH 8, 8,5, etc. Cuando tienen pH ya muy cercanos a 9, esas aguas son así como aceitosas, se sienten aceitosas, ¿sí? Pero no son, digamos, no te hacen mal. Bueno, voy a mirar un poquito acá porque esto en realidad es parte de la teoría. Voy a pasar un poco más rápido a la medición. Porque esto sí vamos a hacer en el laboratorio. La medición, ¿sí? Que va a ser por método potenciométrico. Pero también les voy a mostrar el papelito. Sí o sí. Bueno, el muestreo tiene que haber una recolección en un frasco limpio. Por ejemplo, no puedo usar una botella de Coca-Cola o una botella de alguna gaseosa porque eso va a tener resto ácido, ¿sí? Entonces tiene que ser frasco perfectamente limpio y de vidrio preferentemente, ¿sí? De vidrio porque el vidrio es inerte, ¿sí? No puede haber restos de cal, de alumbre o perder dióxido de carbono, o sea, que salga el dióxido de carbono disuelto naturalmente. Tenemos que conservar los gases disueltos, por eso tiene que ser botella de vidrio hermética. El método que vamos a utilizar entonces es potenciométrico, le llamamos normalmente pHímetro, pH metro también, ¿verdad? Bueno, y la interpretación es que si, por ejemplo, los valores son inferiores a 6, puede ir desde 5, como dice la norma paraguaya, pero valores menores a 6 lo que van a ocasionar es mayor corrosión. Si hay cañerías metálicas, como las cañerías que conducen las aguas en la ciudad, son metálicas, entonces esas aguas, si son muy ácidas, van a producir corrosión. Por eso las aguas de la ESAP salen con pH corregido a 7. ¿Sí? Bueno, y por supuesto es indispensable el control de pH en los procesos de coagulación. No se refiere acá a la sangre, por supuesto, sino que se refiere a los procesos de tratamiento de agua. El primer tratamiento que se hace para eliminar la turbidez, que es la coagulación, que vamos a ver en su momento.
necesitamos saber el pH sí o sí para poder aplicar el método. Si alguien conoce o tiene piscina, sabe también seguro que tiene que saber el pH para poder agregar el coagulante que va a limpiar la pileta. Y si no tiene el pH apropiado, hay que ponerle los reguladores de pH, ¿verdad? Porque o si no, no va a reaccionar correctamente con el agente coagulante. ¿Entienden? O sea, está mucho más cercano a nosotros todo esto. Por eso es importante que manejen bien. Está muy cercano a nosotros todo este tema del pH. Acá tenemos un potenciómetro, puede haber muchas clases, hay que calibrar como todo aparato. Él siempre te va a alargar una medida. Estamos por terminar. Él siempre te va a alargar un valor, pero vos tenés que saber si ese valor está correcto o no. Y para eso hay que usar sustancias, buffers, que se compran o se preparan, que tengan valores de pH exactamente conocidos y entonces saber si lo que me está midiendo este potenciómetro que está acá es lo que debe medir. Hay muchas variedades. Ven, acá hay uno que se llama, esto es de mesada, de bolsillo, pues son chiquititos como un celular. Este sensor es el potenciómetro. Tiene en la punta un sensor de vidrio que lo que va a hacer es sentir, por decirlo así de una manera, la cantidad de iones hidrógeno que tiene. Eso hace variar el potencial eléctrico que hay acá dentro de un circuito eléctrico hay acá en este lápiz. Hay un pequeño circuito eléctrico que tiene un potencial fijo, ¿sí? Ustedes eso van a investigar en sus trabajitos. Y la presencia de los iones hidrógeno hace variar ese potencial. La variación lee este transductor y él directamente larga ya en el display el valor correspondiente del pH. Generalmente con 2 decimales. ¿Sí? Si bien la norma paraguaya dice que es necesario un decimal nomás. Norma paraguaya de aguas del INTN. Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología, creo que se llama también ahora, dice que informemos el pH con un decimal nomás. Pero los pHímetros traen para 2 casi todo. Miren un poco esto, parece una virome. De hecho, trae incluso como tienen la tapa de las viromes o bolígrafos, para poner en el bolsillo. Para hacer trabajos de campo, para ir a medir el pH de tanques, de reservorios, etc. Y cuando es así, ya es de mesada, o sea, hay que tenerlo fijo ahí en el laboratorio, ¿ven? Estos tienen todo un estuche porque es para llevar a campo. Y a ver, bueno, y así. Infinidad de clases hay, muchísimas clases de pHímetros hay. Pero todos tienen el mismo fundamento de funcionamiento. Creo que es todo. Sí, esto es el papel de los buffers. Nomás voy a hablarles más en la teoría. Te quise pasar esto porque es lo que vamos a usar en el laboratorio del primer grupo y luego el segundo. Y el miércoles también vamos a seguir con todo esto, ¿sí? Con todas estas clases de la composición del agua. No se me pierdan que, chicos, la composición de las aguas naturales estamos dando, China. No se me pierdan. Ya se perdió un tuito. No, ¿verdad? 12:04, me pasé 4 minutos. Cualquier pregunta que tengan, anoten en sus apuntes y me preguntan en la próxima clase para no estar más tiempo hoy, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Sobre el tema del ir al laboratorio. ¿Los grupos vas a poner en la plataforma ahora? O... Sí, voy a poner en la plataforma. El primer grupo ya tiene Walter, ¿verdad? Pero puedo poner igual. Profe, 3 grupos ya están confirmados totalmente. Bueno, me van pasando. Acá estoy luego recibiendo. Voy a atender una llamada un ratito, chicos. Dale, profe.